plantea las semejanzas entre las tierras, entre la primera y la sexta. Y miren cómo tenemos en la primera sin pecado, sin muerte, hombre y mujer eternos, inmortales, sin maldición, sin corrupción, la esclavitud de corrupción, como dice Romanos capítulo 8, en bendición y con promesa y mandato de descendencia santa que el Señor le dio antes de la caída. Y en la sexta tierra, que es el reino eterno, ya cuando el Señor haga la tierra nueva o tierra nueva, le llamamos también tierra nueva, y estará la nueva Jerusalén. También tenemos las mismas características, y aquí tenemos linaje bendito de Jehová. Quiero leer unos versículos, en ambos está el árbol de la vida. Usted puede encontrar una comparación entre la primera y la sexta tierras a partir de Génesis y a partir de Apocalipsis capítulo 20, 21 y bueno, parte del 22. Y allí tenemos, anoté solamente unas coincidencias en cuanto a los dos pasajes de Génesis y de Apocalipsis. El árbol de la vida, la presencia de Dios que se paseaba también en Edén, acá también, el mismo Edén que es el paraíso, y sabemos que el paraíso es el tercer cielo donde está la Nueva Jerusalén, y aquí estará la Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios con los hombres, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, y los hijos de Dios. Adán era hijo de Dios, ¿verdad? Y los hijos de Dios son los que poblarán toda la tierra, dice la Escritura, que en Romanos 8, la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y cómo la palabra enseña que habrá una restauración de todo esto. Mi hermano, esto es bien importante, lo vamos a enseñar en el diplomado, esto es un resumen, y quiero demostrar que el Señor restaurará todo esto. Hay unas evidencias de que es así, frente a los paralelos que podemos encontrar entre la primera y la segunda y la sexta tierra. Y quiero que leamos primero Hechos 3:21. Vaya a su Biblia, Hechos 3:21. Y en Hechos 3:21, esta es la predicación, mi hermano, de Pablo a raíz de la curación del cojo. Usted va a encontrar en las Escrituras que toda la predicación que hizo la iglesia primitiva tenía los mismos elementos: pecado, arrepentimiento, perdón de pecados, muerte, resurrección de Cristo y glorificación de Cristo, que es la promesa que también tenemos nosotros con nuestro cuerpo glorificado. Y a raíz de esta sanidad que hace Pedro, obviamente a través del Espíritu Santo, a través del Señor, en el cojo, él da una predicación en el pórtico de Salomón. Y en esta predicación, en el versículo 21, mira cómo dice, vamos a leer a partir del versículo 18, dice: pero Dios, cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, y tenemos arrepentimiento. Y dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio de los que habla el Señor es esta sexta tierra, mi hermano. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 y 21 encontramos, y dice: y Él envíe a Jesucristo, está hablando de la segunda venida de Cristo. A partir de allí sabemos que empieza el proceso de restauración. Dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Está hablando de la segunda venida de Cristo, porque a partir de la segunda venida de Cristo empieza la restauración. Hay una restauración parcial de la tierra durante el milenio, y luego va a haber la tierra nueva y los cielos nuevos. Y yo les comentaba ahorita que una explicación de por qué el Señor va a parcialmente restaurar la tierra durante el milenio es porque quiere mostrarle a la humanidad, rememorarle las características de la primera tierra en la que estaba pues obviamente la flora exuberante, todo muy hermoso, los animales no eran violentos, etcétera. Pero va a haber pecado, va a haber maldición y va a haber muerte, como dice Isaías capítulo 65, porque el Señor va a recordarle al ser humano los estragos del pecado. Entonces van a ser las dos caras, ¿verdad?, que el Señor va a mostrar. Y obviamente nosotros con nuestros cuerpos glorificados vamos a estar allí siendo testimonio, no solamente de la predicación para que reciban a Cristo como Señor y Salvador por fe, amén, por fe, porque algunos dicen que ya no va a haber fe, que la salvación no va a ser por fe en el milenio. Y sí va a ser por fe,
porque el hecho de que vean a Cristo allí reinando no quiere decir que crean en Él. Vino la primera vez, lo tuvieron enfrente y no creyeron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mucha gente va a decir que ese hombre que está allí, que va a ser ningún Dios ni nada, ni va a ser Salvador, mucha gente. Y esos son los que al final van a ser engañados por el diablo, obviamente, más otros que también van a recibir, y nosotros vamos a tratar de que no sean engañados por Satanás cuando sea suelto. Entonces va a ser por fe, pero el hecho de nosotros predicar, pero nosotros con nuestros cuerpos glorificados que traspasarán paredes, hermanos, viajaremos de un lugar a otro, es decir, no habrá límite de espacio ni de tiempo, de nada, porque tendremos una estructura molecular diferente, celular, tangible, obviamente todo físico. Nosotros tenemos testimonio de esa promesa para ellos en el reino eterno. Amén. Gloria al Señor por eso. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el milenio es una explicación de por qué el Señor va a hacerlo, porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el Señor no lo hace todo de una vez? Sabemos también que esos 1000 años va a ser la última prueba de la humanidad. Amén. Recuerde que el Señor hizo dos creaciones, dos seres que son los ángeles y los seres humanos, distintos por siempre. Nunca seremos iguales a los ángeles. Métase usted eso en la cabeza. Jamás. Y las promesas que nos dio el Señor a los seres humanos son distintas a las que le dio a los ángeles. De hecho, los ángeles van a ser servidores de los que han de heredar la salvación, como dice Hebreos capítulo 1 allí. Ahora, son dos clases de seres: los angélicos, los ángeles con su jerarquía, y los seres humanos. Amén. Son dos clases de seres que el Señor hizo, pero hay promesas distintas para nosotros como seres humanos, distintas, y lo vamos a demostrar durante todo el diplomado. Ahora, entonces, mire lo que ocurre aquí. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro? Dice 20: y él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Mire, entonces, son probados, los ángeles fueron probados. Amén o no amén. Porque el amor tiene que ser en un acto de libertad. Fueron probados los ángeles. La tercera parte dice la escritura que no pasaron la prueba, se fueron, dejaron su morada, y los seres humanos también somos probados. ¿Usted me está siguiendo? El Señor lo instituyó de esta manera en su soberanía, y la última prueba de la humanidad va a ser durante el milenio, para mostrar lo que hay en el corazón. Después de ahí no va a haber más prueba. Los ángeles nunca más serán probados, ni los seres humanos. Así que no nos imaginemos, ¿verdad?, una película como la de los orientales, que entonces después en el reino eterno otra vez viene otro ángel que se cae y perseculorum. Eso no va a ser así. Ya una prueba, los ángeles fueron probados. ¿Pecan ahora los ángeles? No. Amén. Cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados, ¿vamos a pecar? No. La Biblia dice que no habrá más maldición. Esa es la misericordia y el amor del Señor. ¿Por qué lo va a hacer el Señor así? Eso le preguntaremos cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Amén. Lo que sí es que le diremos: qué rico, Señor, que sea así. Miren lo que dice allí el 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta hablando de la ascensión del Señor, hasta los tiempos. ¿Qué dice allí? ¿De la qué? De la restauración de qué? De algunas cosas, de todas. Esa palabra es bien importante, hermano, que la tenga en cuenta. Dice la restauración de todas las cosas. Diciendo el apóstol Pedro que sí fue revelado, y lo vamos a mirar aquí en el diplomado, en los profetas del Antiguo Testamento, la restauración de todas las cosas. Amén. ¿Cuáles todas? Todas. Todas, hermano, todas. Porque los planes de Dios no los daña ni los trunca el diablo. ¿Me está siguiendo? El diablo quiso truncar todo esto. Amén. ¿Ha podido vivir la humanidad sin pecado? Adán. ¿Ha podido vivir sin muerte? Adán. Pero la humanidad no. La humanidad no ha podido vivir sin pecado. La humanidad no ha podido vivir sin muerte. La humanidad no ha podido vivir la eternidad e inmortalidad, o la eternidad e inmortalidad. No ha podido vivir sin maldición. La humanidad no ha podido vivir sin corrupción.
todo lo que conoce la humanidad es lo corruptible, hermano. No solamente desde el punto de vista físico, sino biológico y espiritual principalmente, que es la causa de toda la corrupción que se manifiesta en términos físicos, biológicos, etc. La humanidad no ha podido vivir nunca en bendición, así la iglesia apóstata diga que sí, no, porque por el pecado hay maldición. Y si hay maldición y la maldición, y la Biblia dice que la tierra está bajo maldición, no hay bendición. Así el diablo quiere decir que sí, quiere engañar a la gente con todas esas falsas doctrinas para que se aferre a la tierra diluviana o diluviana en la que estamos y ya está a punto de estar quemada. La humanidad nunca ha podido vivir con la promesa y el mandato de una descendencia santa. Toda la descendencia que tiene la humanidad es una descendencia en maldición, en corrupción, en mortalidad, en muerte y en pecado. Pero el plan de Dios no fue ese, mi hermano. ¿Y por dónde entró el pecado? Por Satanás al universo. Y luego lo metió en el corazón del hombre. Y entonces el Señor cambió los planes. Porque Satanás cambió los planes. Satanás se salió con la suya. Satanás le dañó los planes al Señor. Entonces el Señor cambió los planes. Déjame decirte que la Biblia me dice que el Señor restaurará. Y en Mateo 17, vaya allí, Mateo 17. Este es el evento tan glorioso de la transfiguración. Qué evento tan poderoso, hermano. Mire, este evento lo han interpretado y nosotros también lo asumimos así, ¿verdad? Pero el Señor nos ha mostrado que faltaba algo más que el Señor nos estaba revelando en este pasaje. En este evento de la transfiguración que retoma el apóstol Pedro, amén, cuando se refiere, dice, y estuvimos en el Monte Santo y no nos contaron siguiendo fábulas artificiosas, sino que lo vimos con nuestros propios ojos cuando estábamos en el Monte Santo. Y en ese pasaje de, creo que es segunda de Pedro, si no estoy mal, si ahorita buscamos el versículo, todos los expertos en profecía manifiestan, bueno, todos no, la mayoría, que se refiere a la segunda venida del Señor. El Señor subió al monte Hermón, a Juan, a Pedro y a Jacob, y ellos vinieron a hablar con el Señor de eso. Y Pedro dice, vamos a hacer unas enramadas. Amén. Entonces los escatólogos dicen que se refiere a la segunda venida de Cristo porque después de la segunda venida viene ¿qué? El milenio. Está representado en la fiesta, más bien la fiesta de los tabernáculos está representado al revés, ¿verdad? El milenio está representado en la fiesta de los tabernáculos. Igual que la fiesta de los trompetas en el arrebatamiento. Amén. Y el día de la expiación, que es la otra fiesta, son 7 fiestas, esa usted lo conoce, ¿verdad? Tenemos las 7 fiestas, 5 están cumplidas, 4. Está la fiesta de la Pascua, la de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés. ¿Cuál le falta? La fiesta de Pentecostés, panes sin levadura, Pascua. Falta una. La de las primicias, que es la resurrección de Cristo, ¿verdad? No tiene nada que ver con plata. Ven y traiga la primicia, poder en la sangre de Cristo. Dándoles a sus 3 discípulos cercanos la gloria del cuerpo que tendrían. Mira, así vas a tener el cuerpo en gloria. Y bueno, ya sabemos también apuntando a ese otro evento, la segunda venida y al milenio. Esos 3 eventos. Pero mira lo que dice después. El 7, dice, versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Y dijo, levantaos, no temáis. Ya pasó la visión. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y dice el 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y dice el 11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. Miren los tiempos proféticos en los verbos. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Quién es Elías ahí? ¿Quién es Elías? No. ¿Quién es Elías? El Señor Jesucristo. Porque después dice, miren lo que dice. Dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Se está refiriendo el Señor a sí mismo. Y después dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mira cómo está también comparándose él como el Elías que había de venir. Y Juan el Bautista, porque dice, y entendieron
que era Juan el Bautista. Pero cuando dice viene Elías, ¿por qué el Señor les habla de Elías? Porque los judíos asociaban a Elías con el Mesías. Amén. Por eso le decían, ¿eres tú Elías o el profeta? O no sé qué, le preguntaban al Señor. Entonces ahí cuando dice restaurará, ¿qué, mi hermano? ¿Todas qué? ¿Por qué habla de restaurar? Si Él va a hacer todo nuevo, tierra nueva, cielos nuevos, tendremos cuerpo nuevo, hermano, ¿verdad? Pero habla de restaurar porque está hablando de lo que la Escritura dice, y es que todo esto que no pudimos disfrutar, mi hermano, lo disfrutaremos aquí. Restaurar. Amén. Por eso usa la palabra, vamos a mirar, cuando hagamos los análisis léxicos, vamos a analizar la palabra herencia, la palabra restaurar, miraremos también la palabra generación, vamos a hacer varios estudios léxicos al respecto. Y quiero que vaya allí a Romanos 8:21. Me llamó la atención que mencionó que Elías es Jesucristo. Y tengo la pregunta, ¿por qué en el versículo que sigue dice que Elías es Juan el Bautista? Amén. Bueno, ya no nos tenemos tiempo en esta clase, pero ya vamos a hablar de las claves de hermenéutica, los principios hermenéuticos, y aquí hay uno reflejado, mi hermano, justamente. Y uno de estos principios es la doble aplicación. Amén. Aquí vemos claramente una doble aplicación. Por el contexto, estamos viendo que el Señor en el primero está refiriéndose a la palabra de Elías, que en el Antiguo Testamento se refería en los dos contextos de aplicación, una al Mesías y otra a Juan el Bautista. Ahorita no podemos profundizar, en la siguiente vamos a mirar los versículos. Ahora, amén, pero ¿qué está, ¿cómo podemos ver que hay una doble aplicación, no cumplimiento en este caso, ¿verdad? Se relaciona con el doble cumplimiento profético, obviamente, pero yo hablo de aplicación en términos hermenéuticos, de cómo yo logro interpretar en qué momento se está refiriendo o está apuntando a un referente y en qué otro momento está apuntando a otro referente. Este es un buen ejemplo. En el primer caso, ¿cómo sé yo que el referente no es Juan el Bautista? Porque está usando el Señor la expresión de restaurar. Primero el verbo dice viene. Viene. Este verbo está siendo usado en un presente futuro. Viene, es decir, no ha venido. Amén. Y ya Juan el Bautista había venido. Y por eso el Señor después, en la segunda referencia, usa un verbo ya en pasado. A la verdad ya vino. Amén. Entonces ya esa referencia en pasado me está señalando otro referente que apunta obviamente a Juan el Bautista. Y la expresión restaurará todas las cosas, que por la relación que hicimos con Hechos capítulo 3 versículo 1, evidentemente se está refiriendo al Señor Jesucristo y no a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no restauró todas las cosas. Su función fue preparar el camino del Señor. ¿Amén? Bueno, vamos a leer el versículo Romanos 8:21. Vamos a mirar bien ese principio, mi hermano Rufino, detalladamente, el que le acabo de enunciar, con varios pasajes, porque es una actividad de interpretación. Vamos a hacer un taller también sobre eso para que escudriñemos estos principios hermenéuticos bien importantes y no los hemos visto en los diplomados anteriores. Dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Estoy hablando de que como una vez que entra el pecado, al Señor le plació todo encerrarlo bajo ¿qué? Bajo pecado. Eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que el Señor todo lo encerró bajo pecado. Varios hemos leído ese versículo y decimos, pero ¿cómo así? El Señor todo lo encerró, entró el pecado y le plació que ese pecado, a través de Adán, contaminara todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para después hacerlo nuevo todo. Amén. Vamos también a escudriñar esa interpretación más adelante en el diplomado. Entonces mira cómo dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia, y vanidad me está refiriendo, fue sujetada a lo corruptible, a lo efímero, no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó en esperanza, es decir, el Señor. Dice 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
este versículo también se está refiriendo a esa libertad gloriosa, es la restauración de todas las cosas. Ahora, esta restauración de todas las cosas están centradas en el cumplimiento del pacto abrámico. Vamos a tener una clase completa o dos sobre el pacto abrámico. Lo vamos a ver no como lo hemos visto hasta el momento. ¿Cómo lo hemos visto hasta el momento? Este pacto abrámico se asocia con las promesas hacia Israel normalmente. Amén. La descendencia, la tierra, ¿verdad? Y también se asocia a la simiente, que lo retoma el apóstol Pablo en Gálatas, de cómo en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y esto lo aplican a que serán benditas, ahí está otro principio hermenéutico que vamos a mirar, y es que hay un cumplimiento espiritual. ¿Usted me está siguiendo? Espiritual, ¿qué quiere decir? Que en la simiente de Abraham, que es Cristo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, entró la bendición a los gentiles de llegar a ser hijos de Dios. ¿Usted me está siguiendo? Esa es una interpretación que, claro, es bíblica y es válida, pero tiene también otra aplicación. Y eso lo vamos a mirar cuando escudriñemos el término naciones. ¿Por qué el Señor habla de naciones? El término naciones en hebreo y en griego tiene unas especificidades que vamos a mirar aquí. ¿Por qué el Señor habló de familias, pueblos y qué? Y naciones. Eso lo vamos a escudriñar a lo largo de todas las escrituras usando el hebreo y el griego. Pero quiero agregarte algo más. Cuando el Señor le ratifica, voy a adelantarte esto, el pacto, ese pacto abrámico lo ratificó en Isaac, ¿verdad? Y lo ratificó en Jacob. Pero uno normalmente cree que la ratificación es lo mismo. Vamos a estudiar las tres, o sea, las dos ratificaciones, el pacto abrámico y cuando lo ratificó en Isaac, ¿qué dijo el Señor? Cuando lo ratificó en Jacob, ¿qué dijo el Señor? Y te quiero adelantar que el Señor agregó, no agregó, sino, ¿cómo te diría? Abrió más cosas, es decir, aclaró más cosas. Una de ellas es, por ejemplo, en la ratificación del pacto a Jacob, el Señor dice que de los lomos de Jacob saldrá un pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y conjunto de naciones. ¿Usted ha leído eso? ¿Cómo así que de Jacob salió un conjunto de naciones? Si sabemos que siempre hemos aprendido que de los lomos de Jacob salió ¿qué? La nación de Israel. Pero cuando el Señor le ratifica el pacto a Jacob, le habla de un conjunto de naciones, de tu lomo saldrá eso. Cuando se refiere a las naciones, se está refiriendo a la descendencia. ¿Ah? ¿Por qué? Si los gentiles vienen de los lomos de Jacob, te pregunto. Sí, no, ya había gentiles. Que yo sepa la descendencia de Jacob. ¿Jacob es quién? Israel, ¿verdad? Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. ¿Cuáles son los conjuntos de naciones que salen de los lomos de Jacob? Te pregunto. Eso lo veremos después. ¿Continuará? Ya se acabó la clase. Déjenme mirar si esta es la última diapositiva. Bueno, este es un resumen. Este es el resumen de todo lo que vimos. La relación entre la segunda, tercera, cuarta y quinta con un asterisco tierras. Pecado, muerte, maldición. Quiero que aprenda bien estas palabras, hermano, para que no crea que está en una tierra muy hermosa, a pesar de que el mar está bonito, pero está lleno de aguamalas, tiburones. Esclavitud, corrupción. Y pongo un asterisco porque todo esto va a estar en la quinta, la tierra milenial, pero obviamente reducido. Amén. Entre la tercera, cuarta y quinta tierras va a haber, ¿cuál es la relación? Que fueron, o sea que hay juicio. La tercera va a ser juzgada ¿dónde? En el juicio de la tribulación. La cuarta es la tierra juzgada en la tribulación. Y la quinta tierra, que es la tierra milenial, va a ser también juzgada por fuego porque los elementos serán quemados, según Pedro 3:10. ¿Para qué? Para limpiar el pecado. Pero aquí en la quinta es donde va a haber la limpieza definitiva. Tenemos la tercera tierra preparada para la cuarta tierra, la quinta preparada para la sexta tierra. Aquí es donde yo les decía que en esta quinta el Señor va a mostrar de la primera
¿verdad? Pero también de estas, pero también va a apuntar hacia esta, para que haya conversiones masivas, hermano. Este es el plan de Dios. Adán, el primer hombre antes de la caída, eterno e inmortal. Una humanidad en bendición, fructificada y multiplicada en gloria para vida y herencia eterna, para alabanza eterna de generación en generación. ¿Qué dice la Biblia? Para alabanza de la gloria de los santos. ¿Usted ha entendido que dice Efesios capítulo 1? Que el Señor nos da inteligencia y sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que entendamos la supereminente grandeza en el reino de los cielos, hermano. Este es el plan de Dios original. Tierra nueva y cielos nuevos, hijos de Dios al servicio de Dios por la eternidad. Y ángeles al servicio de Dios y de los herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1. ¿Qué ocurrió? El plan de Satanás. Adán después de la caída, eterno y mortal. Humanidad caída en pecado, en maldición, para muerte física, espiritual y eterna. Y un universo lleno de ángeles que caídos, como sus servidores. Isaías 14, hermano. ¿Qué dice Isaías 14? Subiré a lo alto, justo junto a las estrellas, los ángeles de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte del testimonio, es decir, en la Jerusalén. Y Judas capítulo 1 y 2 de Pedro 2 nos habla de este plan. Este plan en este momento está cumplido. Todas las regiones celestes llenas, mi hermano, y hay batalla. Yo le decía a un hermanito acá que es físico, que ahí salen supernovas que estallan y toda esa cosa. Yo digo, yo cada vez que leo eso, digo, son los ángeles del Señor peleando contra los ángeles, los demonios. Y claro, eso son bombas atómicas, hermano, lo que caen ahí. Nucleares y todo, claro. Entonces, cuando usted ve una explosión, dicen no, que son señales del universo que se está rehaciendo, hermanos, una batalla espiritual, incluso por un alma. Amén. Y en el segundo Adán, por eso le llaman el segundo Adán en Cristo, hay una restauración ¿de qué? De todas las cosas.